Bien, seguimos con inversión empresarial, con esta PEC 1. Recuerdo que os agradeceré que os suscribáis a este canal, El Profe de Finanzas, y vamos a ver otra pregunta de esta PEC. Veis que os he compartido, tengo doble pantalla. Por un lado tengo el módulo, porque os voy a ir explicando sobre el módulo, y por otro tengo un Excel que ya tengo medio calculados unos ratios y os los voy a ir explicando para que veáis cómo se calcula, que el cálculo aquí en las preguntas te piden muchos cálculos. Bueno, todo lo que es cálculo, yo cuando he valorado en los exámenes que he hecho de ratios, es que para mí el cálculo es lo de menos. Lo que importa y lo que vale es el comentario, que tú sepas interpretar. Yo en el grado de logística, análisis financiero, y ratios, yo les decía, vosotros no os tenéis que aprender los ratios. Es tontería aprenderte una fórmula que haces ratio o prueba ácida, que es de los más famosos y más usados, el acid test, que se llama. Y en todas partes, San Google te explica cómo calcularlo. Lo importante es saberlo interpretar. Ahí es donde yo entiendo que van a dar valor. Yo aquí os voy a explicar cómo lo tenéis que calcular, qué tenéis que ir a buscar. Es decir, os voy a hacer de Google. Os voy a explicar para hacer el acid test, pues, qué es el realizable, qué es el disponible y qué es el pasivo corriente. Pero la interpretación, os daré una interpretación genérica, pero no voy a entrar aquí, porque es que si no todo el mundo tendrá lo mismo. Ahí ya me tenéis que vosotros deducir en base a las explicaciones que yo os pueda dar, tendréis que, o mi objetivo es que os sirvan las explicaciones para vosotros, con el número que os dé, poder dar una explicación. El número lo sabe calcular todo el mundo y no tiene mucho secreto. Es decir, aunque yo aquí os lo muestre, todo el mundo copia el número, por copiar el número os van a valorar 0, porque a mí que me den el numerito poco me interesa, como profesor me interesa que la gente sepa interpretar ese valor, ese numerito, que aquí como veis hay un montón de numeritos. Pues vamos con la pregunta 3, que nos pide determina el fondo de maniobra y las NOF, es decir, estos dos primeros. Esto de las NOF es una manía que tienen, porque yo donde di también análisis final, explicaba ratios, a mí me dieron los apuntes, ¿has de explicarlo? Yo al principio decía, las NOF, ¿qué narices es las NOF? Necesitadas operativas de financiación. No lo sabía. Hasta que luego me di cuenta, hacia mis búsquedas, que las NOF son el working capital. Y cuando hablas de working capital a las personas financieras, todo el mundo sabe qué es el working capital, pero a mí, porque es más, soy el responsable de tesorería de una gran empresa y me dedicaba a gestionar el working capital. Ahí en mi vida, me pasé varios años, nunca hablábamos de NOF, siempre el working capital. Y era un ratio que se pasaba a comité de dirección y que se tomaban decisiones importantes en la empresa facturaba más de 200 millones, pues en base a ese numerito, en base al numerito que nos daba el working capital. El working capital no es ni más ni menos que mirar qué nos deben los clientes, cuánto debemos a proveedores y cuánto tenemos de existencias. Es decir, sin tener en cuenta la tesorería, las NOF, el working capital es con lo que yo voy a cobrar o puedo generar, lo que voy a cobrar es lo que me deben los clientes y lo que voy a generar es en base a unas existencias que pasará a ser clientes, lo acabaré cobrando. ¿Cuánto puedo cubrir de lo que yo debo, que son los proveedores? Es decir, el working capital, las no, como podéis ver aquí, son clientes más existencias menos proveedores. Este no, te sueltan por aquí, no, pero no te explican mucho cómo calcularlo aquí en el módulo, no entiendo por qué, y luego se ponen, o no lo he sabido ver. Pero las NOF tienen en cuenta que o working capital, aquí me parece que casi siempre un 90% de las ocasiones hablan de NOF, pero si os ofuscáis un poco y no os sale,
Si buscáis por Working Capital, encontraréis montones de información. De hecho, tengo un vídeo hecho, que lo tenéis aquí en la lista de reproducción, que explica todos esos ratios, las NOF y el fondo de maniobra, lo explica bien, lo explica con mayor atención. Y aquí voy a ir más al grano, pero es un vídeo de 10 minutos, tampoco os penséis que es un rollo, un tocho de media hora. Y yo os lo recomiendo porque os será útil para que os queden estos conceptos más claros. Pues acabo de explicar las NOF, que os digo que es clientes, más existencias, menos proveedores. Aquí he calculado el del 22, podría hacer copiar y arrastrarlo, pero vamos a verlo. Yo aquí tengo copiado, como veis, el balance del 2021-22 que habíamos calculado en la pregunta 1. Como veis, en base a esto pasamos a tener y aquí lo tenemos. Pues vamos a ver, ¿qué sería los clientes? Los clientes son los deudores comerciales. Y tú le llamas clientes, pues en balance, en contabilidad se le llama deudores comerciales. Esto le sumamos las existencias y a esto le restamos lo que nos deben. ¿Y qué es lo que nos deben? ¿O quién nos debe? Los proveedores. Perdón, nos deben. ¿Qué es lo que debemos? Pues a los proveedores. Esto sería lo más simple. Podríamos añadir que los otros pasivos corrientes, depende de qué tipo de pasivos, también los podríamos añadir aquí a las NOV al Working Capital. Sí, como desconozco ellos por dónde quieren tirar, yo no los añado, porque esto sería la definición más básica. Pero dependiendo del tipo de empresa, obviamente, porque muchas ya ni me figura, pues en una que pague trimestralmente el IVA, el mes que te toca, pues el IVA es importante. En una que pague mensualmente, el IVA ya no es tan importante. Y el IVA estaría en otros pasivos corrientes, que serían deudas con Hacienda Pública deudora, es decir, o Hacienda Pública acreedora. Son deudas con Hacienda Pública. Entonces, sí, o la seguridad social es poco importe, pero, bueno, poco importe depende de la empresa, también estaría aquí, que a priori no tendría que ser muy grande comparado con la deuda a proveedores. Dependiendo de cómo lo calcules el Working Capital, te lo pueden añadir. Yo no lo he añadido. Tenerlo presente porque igual en alguna pregunta que se ha hecho algún consultor, os dicen, sí, se ha de añadir, pues lo ponéis. Pero yo, como no tengo noticias de esto, pues no lo tengo en cuenta. Vamos a ver, fondo maniobra. Pues aquí nos hablan de fondo maniobra y nos dice que es el exceso de recursos permanentes por encima del activo fijo, es decir, el volumen de recursos permanentes que financia el ciclo de explotación. ¿Qué me quieren decir con esto? Aquí me hablan de recursos permanentes. ¿Qué es un recurso permanente en la empresa? Pues es algo que va a permanecer en la empresa más de 12 meses. ¿Y qué partidas permanecen en la empresa más de 12 meses? Pues varias. Todo lo que es patrimonio neto permanece en la empresa más de 12 meses. Aquí está definido más abajo, es decir, estas fórmulas están copiadas del módulo, pues fondo de maniobra es capital permanente menos activo no corriente, o activo fijo que le llaman aquí. Pues el capital permanente engloba a lo que hemos dicho que es patrimonio neto, es decir, las aportaciones que hacen los socios, porque un socio, tú montas, para simplificar, una startup, tú pones 10.000 euros y esos 10.000 euros dentro de 4 meses no dices, empresa, devuélveme los 10.000 euros. No, si montáis entre 5 amigos, 10.000 euros cada uno tenéis, o entre 6 y 60.000 euros, ninguno va a ir ahí, oye, devuélveme. Primero porque legalmente no los ha de devolver, con lo cual no vas. Esto es permanente, esto se queda ahí in eternum. ¿Qué otros recursos también o qué otro capital es permanente o se considera permanente? Pues las deudas a largo plazo, porque las deudas a largo plazo se han de devolver en más de 12 meses. Con lo cual, capital permanente tenemos el patrimonio neto y la deuda financiera no corriente. Otros pasivos no corrientes no los consideraremos. Si o en alguna pregunta, duda, os han contestado que es todo el pasivo no corriente, ¿qué problema?
¿Qué más tendríamos aquí? El activo no corriente. El activo no corriente son los bienes que tiene la empresa más de 12 meses. Pues el fondo de maniobra nos dice, con todo el capital permanente, nos sobra dinero para poder cubrir algo más que el activo no corriente. Y con esto es lo que vamos a obtener. Y vemos que en el 22 no ha sido posible, vamos a ver en el 21, le decimos capital permanente, que es el patrimonio neto más el pasivo no corriente, y aquí le restamos el activo no corriente. Y vemos que ha empeorado del año 21 al 22. En el 21 teníamos 660, es decir, nos faltaba 660 euros para cubrir todo el activo no corriente, y en el 22 ha empeorado. Y a partir de estas explicaciones y del vídeo que os comento de fondo maniobra, pues podéis desarrollar ampliamente toda lo que pide aquí en la pregunta 1 de comenta, interpreta la evolución. Muy bien. Ahora pasamos ya a que aquí nos piden 4 ratios. 4 ratios que nos pide el activo neto, la deuda, recursos espontáneos, recursos permanentes. Pues aquí miramos y ¿qué me dice que es? El activo neto. Pues, bueno, activo neto lo haré el último porque está más abajo. La deuda, pues ¿qué me dice aquí que es la deuda? Deuda es el conjunto de recursos ajenos negociados con entidades financieras o mercados organizados. Estos recursos son onerosos, se remuneran mediante un tipo de interés y pueden ser a corto o largo plazo. Yo aquí no voy a tener en cuenta otros pasivos no corrientes. ¿Por qué? Porque otros pasivos no corrientes serían bonos o obligaciones que ha lanzado la empresa y no los voy a tener en cuenta para no complicar. Yo voy a considerar si hay algún consultor que ha contestado, porque generalmente no se tiene en cuenta. Lo que pasa que aquí deuda es que son conceptos de estos muy ambiguos. Por aquí en el módulo no he visto ningún ejemplo, por lo que no sé si ponerlo o no. Si no hay ningún... Aquí, por ejemplo, va directo con este balance, va a los ratios, pero no te ponen el ejemplo aquí calculada la deuda. Con lo cual yo no sé si me tienen en cuenta o no. Porque una emisión de bonos o obligaciones que lance una empresa, por ejemplo, los bonos o obligaciones que lance Telefónica, eso es una deuda que tiene la empresa con los particulares que han comprado, pero no sé si lo consideran como dentro de parte de la deuda. Y como no hay un ejemplo, yo os digo como yo lo consideraría. Y la deuda, que sería la deuda a largo plazo, que es la deuda financiera no corriente, más la deuda financiera corriente, que es la de más de 12 meses y la de menos de 12 meses. Recursos espontáneos o gratuitos. Pues aquí, recursos espontáneos o pasivos, yo le llamo recursos espontáneos o gratuitos, porque los pasivos... Es decir, cuando se habla de recursos espontáneos, si tú estás en una empresa y necesitas pasta, ¿cuál es el recurso más barato? ¿El banco? Hay otros más baratos, que son gratis. El primero, los proveedores. Es gratis. Tú a los proveedores dices, oye, que no te puedo pagar. Igual no te vende más, ¿no? Obviamente. Pero si hay una relación comercial, tú llamas a un proveedor y dices, mira, he tenido un problema de tesorería y te voy a retrasar el pago 30 días. ¡Hostia, no me hagas esto! Te lo acaban aceptando generalmente si eres un buen cliente y es un tema puntual, un retraso puntual. Te lo aceptan. ¿Te ha costado algo? No. Una llamada de teléfono y que ya le harás el favor, le comprarás más. Depende de tu poder de negociación. Eso siempre. Este es gratis. Y hay otros recursos que también se consideran espontáneos y que también son gratis. ¿Cuál es? Hacienda Pública y la Seguridad Social. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Por qué? Porque el IVA en las pequeñas empresas se paga trimestralmente. ¿Y el IVA de dónde sale? El IVA que tú acostumbras a pagar es IVA soportado, IVA repercutido. El IVA soportado es el IVA que tú has pagado a proveedores y el IVA repercutido lo que tú has repercutido en las facturas. Y tú lo has repercutido el IVA
y lo has cobrado ya. Es decir, ahora que se ha sacado septiembre, el 20 de octubre, mañana es el último día para pagar los IVAs trimestrales, tú que habrás, el IVA de octubre hasta enero no lo pagarás. Imagínate que tú haces una venta Media Market a los clientes. Tú vas al Media Market cuando pagas, cash, al contado. Y supongamos que fuera una pequeña empresa. ¿Cuándo pagará ellos el IVA? Hasta dentro de 3 meses. Y ellos el IVA, si tú has hecho una compra de 1.000, esos 210 euros que le han de dar a Hacienda, porque el IVA es de Hacienda, no es de las empresas, pues esos 210, ellos lo tienen 3 meses, gratis. Gratis. Hacienda no les cobra por tenerlo 3 meses. O la seguridad social. La seguridad social, a final de mes, en la empresa se pagan las nóminas. Y se paga a la seguridad social de las nóminas que se han pagado. ¿Y esto cuando se paga? Al cabo de 30 días, al final del mes siguiente. ¿Y esto qué le cuesta a la empresa? Esta financiación de los sueldos, la parte de sueldos que no ha pagado, porque es una parte del sueldo, todo lo que se paga a la seguridad social. Pues es una financiación también onerosa, una financiación gratis. Por eso yo aquí pongo proveedores más Hacienda Pública y Seguridad Social, que son los otros pasivos no corrientes. Pues los recursos espontáneos aquí serán los 5.214 y los 181. ¿Vale? Y los recursos permanentes. Los recursos permanentes, ya hemos hablado antes de recursos permanentes o capital permanente, sería, es lo mismo, podríamos llamarle. Pues es el patrimonio neto y la deuda a largo plazo, la deuda financiera no corriente. Perfecto. Aquí ya nos dice, recursos permanentes está constituido por el conjunto de fuentes de financiación a largo plazo. Es patrimonio neto y deuda a largo plazo. Aquí el fondo maniobra ya lo hemos visto. Y ahora vamos al activo neto, que me habla por aquí. Y me dice que son la suma de las NOF más el activo fijo o no corriente. Con lo cual, aquí podemos decirle, son las NOF más el activo, más las NOF más el activo no corriente. Si nosotros aquí le decimos las NOF, esto más el no corriente, vemos que no me da lo mismo. Esto de en este, el activo neto, yo es que no lo había visto nunca. Aquí se lo sacan de la manga. Y mirando por aquí, no sé por dónde he encontrado. Aquí, el activo neto. El activo neto, ellos consideran que es el activo no corriente, que son una existencia, es deudores, le restan el pasivo y le suman las NOF. No, es que no, tampoco queda muy claro. Yo aquí os propongo las dos. Es decir, no da lo mismo, si no me equivoco. No, de ninguna de las maneras da igual. O sea que yo calcularé, os pongo esta fórmula, capital más deuda a largo plazo más deuda a corto plazo como el activo neto. ¿Y esto qué sería? El capital, hemos dicho que el patrimonio neto, más la deuda financiera a largo y la deuda financiera a corto. Muy bien. Yo con este activo neto también tengo mis dudas. Ya si os han contestado y os lo han aclarado, mejor. Porque yo aquí
Es que en estos, como no hay ningún ejemplo, no sé si han usado esta fórmula o esta. Y no da igual. Con lo que... es que este balance es muy corto. Este balance no está desarrollado, es ultra abreviado, con lo cual algunas partes que se engloban aquí igual separado no daría. O sea que... pam, pam, pam. Vale, nos vamos a la pregunta 4 y vamos a calcular los ratios de endeudamiento total, coeficiente de apalancamiento, aquí estos 4 y los iremos explicando un poquito. Vamos con los ratios de endeudamiento primero. Aquí nos va a decir cuánto, en el ratio de endeudamiento, nos dice cuánto está de endeudada la empresa respecto a las aportaciones propias. Es decir, qué peso tiene los recursos de la empresa comparándolo con lo que se ha aportado sobre el total de la empresa. Es decir, yo montamos la empresa con los amigos, tenemos 60.000 euros y pedimos 30.000 con un préstamo. Pues yo quiero saber qué peso tiene estos 30.000 euros respecto a toda la financiación que tiene la empresa. ¿Y cuál es la financiación? Pues los 60.000 más los 30.000. El exigible oneroso dividido entre el total pasivo oneroso. Pues, ¿esto qué es? La deuda, que por aquí he calculado, dividido entre la deuda más el pasivo, más el patrimonio neto. Pues esto dividido, muy bien. Y esto le doy formato para que quede bonito. Vale. Y ahora nosotros tenemos que explicar qué pasa. Si está más endeudada, menos endeudada, cómo ha evolucionado. ¿Vale? ¿Qué más pone? No, aquí básicamente, ahora tendremos también el endeudamiento total. El endeudamiento total, ¿qué será? Pues los recursos espontáneos y la deuda, es decir, lo que debemos a los proveedores de Hacienda Pública, más la deuda, esto sería lo que debemos los recursos espontáneos más la deuda, y todo esto lo dividimos entre el pasivo total. Es el pasivo total, por aquí me ponen pasivo total. Pero pasivo total, ¿qué significa? El total patrimonio neto más pasivo, ¿vale? Que no os confundáis. ¿Qué es esto? Y aquí ya tendríamos otro numerito y vemos que ha bajado. Casi nada, son valores muy similares. Y además tenemos el coeficiente de apalancamiento, que es deuda dividido entre capital. Capital que aquí consideramos patrimonio neto, pero lo tienen todo junto. Pues la deuda que la teníamos aquí, dividido entre patrimonio neto. Molt bé. Molt bé. Muy bien. Vale. Y aquí el ratio de endeudamiento o coeficiente de apalancamiento, es decir, pues le dan una importancia cuando, si es del 50%, es decir, lo ideal es que sea igual a 1, pues molt bé. ¿Vale? Ah, aquí nos piden el coeficiente, no el ratio. Oh, coeficiente. Vale, pues si es coeficiente no lo he hecho bien. Ah, no, ya está bien, sí. Coeficiente es deuda entre capital. Bien, vamos ahora con el ratio cobertura de intereses. Aquí
A mí este ratio, aquí dice ratio de cobertura de intereses sobre los gastos financieros. Aquí lo matizan un poco, pero en el módulo te dicen ratio de cobertura de intereses, byte más amortización dividido entre intereses. Generalmente se habla de resultado financiero o gastos financieros e ingresos financieros. Yo esto no me había fijado, que habla, no son intereses, son gastos financieros, con lo cual yo aquí lo había calculado. Aquí lo había calculado, vale. Vale. Vamos a ver este. El ratio sería el byte más amortización. Para que lo veamos bien, me voy para acá, que es que tengo aquí pérdidas y ganancias, la cuenta de resultados. Vale. Era esto, ¿vale? El ratio de cobertura de intereses es el byte más amortización. Pues vamos a coger el byte, que está aquí, y le decimos más el byte más en valor absoluto, con lo cual le pongo menos, para que lo tengo en menos, la amortización más el byte más valor absoluto la amortización y dividimos en valor absoluto también los intereses. Aquí me hablan sobre gastos financieros, pues aquí tengo sobre gastos financieros, si no cogería sobre el resultado financiero. Y obtenemos un valor. Es que me he colado y lo he hecho ahora. Lo había hecho del 22, por eso me daba lo mismo. Lo tengo del 21. Perfecto. Pues ya estaríamos. Ya habremos acabado las preguntas 3 y 4.